¿Cuándo la iglesia será arrebatada? ¿Cuándo la iglesia será arrebatada? Vamos a empezar leyendo, queridos hermanos y hermanas. Mateo capítulo 24, versículos 29, 30 y 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si nos fijamos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12, 13 y 14, vemos que se habla de algo muy similar. Vi asimismo cómo abrió el sexto sello, y al punto se sintió un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio o de cerda, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra a la manera de una higuera sacudida de un recio viento deja caer sus brevas, y el cielo desapareció como un libro que es arrollado, y todos los montes y las islas fueron removidos de sus lugares. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17 nos dice la palabra. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando aquí dice los que hayamos quedado, está hablando del periodo de la gran tribulación, cuando se va a dar esa gran persecución a la iglesia por parte del anticristo, y muchos van a ser muertos, ¿verdad? Como nos lo dice nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en Mateo, capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí debemos entender que lo que será acortada es la tribulación de la iglesia, porque evidentemente la gran tribulación se vive en el quinto sello. Luego de esa gran persecución a la iglesia, donde muchos serán mártires, donde muchos hermanos y hermanas van a sufrir la muerte, la persecución, cárcel, vendrá el sexto sello, que es el preámbulo, que esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Es el preámbulo al día del Señor que comienza en el séptimo sello. Y aquí es cuando se va a dar el arrebatamiento de la iglesia, y por eso los días serán acortados. No van a ser los días acortados del reinado del anticristo, que ya está preestablecido cuántos van a ser, sino que va a ser acortado los días para la iglesia, porque seremos arrebatados en el sexto sello con la gloria de Dios. El verbo arrebatar en griego es arpazo y comunica que se ejerce una fuerza de manera súbita. Vemos que el día del Señor, es decir, la ira de Dios, comienza con el séptimo sello. La venida de Jesús será visible. A esto lo podemos ver, entre otros versículos, evidentemente voy a dar solamente uno. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es igual a lo que decía en Mateo, capítulo 24. Es decir, Jesús va a venir en las nubes, va a ser visible su venida para arrebatar al cuerpo de Cristo. Por esto de que es visible, vemos en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15, 16 y 17 lo siguiente. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ellos vieron la venida de Jesús y por eso se escondieron, por eso temieron, porque entendieron y comprendieron que el tiempo de la ira de Dios estaba por llegar, por comenzar. El tiempo verbal ha llegado puede tener dos significados. El primero describe un evento que ya ha ocurrido.
El segundo describe un evento que ocurrirá pronto. Nosotros pensamos que debido al contexto en que se está dando esto, la correcta es la segunda, que describe un evento que ocurrirá pronto. Es decir, el sexto sello es la preparación, el preámbulo para el día del Señor que se dará en el séptimo sello. Y estas personas de aquí vieron a Jesús y por esto entendieron y comprendieron que pronto se iba a dar la gran ira de Dios, porque vieron llegar a Jesús en las nubes. Y también vieron estas personas cómo la iglesia de Jesús fue arrebatada. Todos aquellos que habían sido perseguidos, que habían sufrido tribulación, que muchos habían sido muertos. Los que aún quedaban, los cristianos que aún, la iglesia perseguida que aún quedaba en la tierra, vieron cómo fueron primero los muertos resucitados y después fueron ellos arrebatados. Y ellos lo vieron, fue algún suceso visible y por eso temieron, porque entendieron y comprendieron que la ira de Dios estaba por llegar. Mateo capítulo 24, versículo 40-41 nos aclara esto. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando Jesús venga en las nubes y mande a sus ángeles a los cuatro vientos, como dice que es por todo el mundo, significa esto, por los 4 puntos cardinales, va a ser un arrebatamiento visible. Van a ver cómo aquellos que estaban siendo perseguidos van a ser arrebatados. Además, Mateo capítulo 24 versículo 30, que dice lo siguiente: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es paralelo a Apocalipsis capítulo 6 versículos del 15 al 17 que les acabo de leer. Sobre la última trompeta, debemos decir en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 habla sobre esto. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La final trompeta de la que habla Pablo no tiene nada que ver de la final trompeta del Apocalipsis. Aquí la final trompeta se refiere a la fiesta judía de las trompetas. Al final toque, que se llamaba la final trompeta, que era un sonido final que se extendía lo más que se podía y aumentaba de volumen, hasta que la persona que tocaba no podía mantener más el aire en sus pulmones. Esta es la final trompeta que nosotros pensamos que estaba hablando Pablo, y no la final trompeta del libro del Apocalipsis. Vemos entonces que cuando el Señor Jesús regrese, se lo va a ver en las nubes, se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados, los muertos en Cristo serán resucitados, recibiremos al Señor en el aire. Y vemos también que en Mateo capítulo 24 versículos 30 y 31 Jesús describe esta misma escena. Vemos cómo entonces todo apunta a que evidentemente el arrebatamiento de la iglesia se dará en el sexto sello. ¿Y cuándo vemos esto? En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Luego nos habla en el versículo 14 que estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, esta era la iglesia que creía en el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador personal, que se bautizaron, nacieron de nuevo. Era la iglesia de Cristo. Y lo que habla aquí es que evidentemente se salió después de la gran tribulación, y la gran tribulación estuvo en el quinto sello. Pero también habla que había una multitud que no se podía contar, porque eran los muertos en Cristo de la iglesia, los muertos en Cristo desde que comenzó la iglesia, y los que hayan quedado hasta el final, es decir, los que hayan sido arrebatados en ese momento, estaban todos unidos. Dice que están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno.
Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Vemos aquí cómo esto simboliza a la iglesia que está en el cielo, con su amado Señor y Salvador, con el esposo, y que evidentemente luego va a caer toda la ira de Dios en el séptimo sello, y Dios dice que nos guardará de la ira, y esto es así, guarda a su iglesia de la ira. Y por eso se entiende ahora que los 144.000, una vez que vieron a Jesús en los cielos, van a ser sellados, y allí van a creer y se van a hacer las primicias, como yo hablaba en el video anterior, que van a predicar el evangelio a todo Israel para que todo Israel sea salvo, porque ya la iglesia no va a estar más en ese, yo decía que según la Biblia va a ser un año el tiempo que dure la ira del Señor. En ese año va a haber un tiempo en que todo Israel va a ser salvo, ya no los gentiles, porque ya la plenitud de los gentiles entró a la iglesia y ya la iglesia no va a estar aquí en la tierra, sino en el cielo. Y bueno, y luego sí, Jesús va a estar evidentemente monitoreando y llevando toda la ira del Cordero, la ira de Dios, y luego regresará, pero ya vemos que cuando regrese para la batalla del Armagedón, no se habla de trompetas, no se habla de que juntará a sus escogidos, sino que directamente viene para combatir al anticristo y todo su ejército, y bueno, y mandarlos al lago de fuego al anticristo y al falso profeta, y matar a todos aquellos que seguían al anticristo para establecer el reino milenial, y la iglesia también bajará con ellos, con Jesús, también bajará con Jesús, igual que sus ángeles. Pero evidentemente vemos cómo en este estudio, y de acuerdo a la palabra de Dios, todo indica que el arrebatamiento de la iglesia será en el sexto sello. Será un arrebatamiento visible, con Jesús viniendo en las nubes, y nosotros iremos hacia Él para estar en el aire con Él. Estaremos luego en el cielo, evidentemente, y evidentemente todo apunta a que esto se va a dar en el sexto sello. Respeto a todas las posiciones, respeto a quienes estén con una postura diferente. No hay que ser dogmáticos en esto. El cuerpo de Cristo no se debe dividir por estas cuestiones. Espero que les haya sido edificación el video y que les haya gustado. Que Dios los bendiga a todos.